si está el bien, está el mal, ¿cierto? Que existe una entidad y un ser también fuerte, superior para el lado negativo, que controla a otros, sí lo creemos. Los brujos van al cementerio a sustraer cosas, huesos, restos, la famosa tierra de cementerio. Eso hace que el trabajo sea más efectivo y con el paso de los años, pues esa alma que está en proceso de brujería sufre. Hay casos de difuntos que piden ayuda. Estando en la casa de mis padres, yo vi literalmente la figura pequeñita de negro pasar. Si hay seres o espectros, pues de formas feas. Si hay objetos malditos, si hay objetos que se cargan, también hay brujos y brujas que consagran objetos para la maldad. Apariciones increíbles. Las historias que ustedes van a escuchar a continuación son realmente asombrosas. Historias que tienen que ver con fantasmas, con espíritus, con el demonio, con lugares poseídos. Prepárense porque esto va a estar increíble y tiene que verlo hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y para hablar de esas historias estamos nada más y nada menos que con alguien muy conocido en Colombia, con alguien que ha estado muy cerca a lugares, a espacios, a sitios en donde han sucedido cosas asombrosas, sobre todo en el oriente del país. El padre Julián Carreño. Padre, gracias por estar en Historias Paranormales. Hola, gracias Esteban por la invitación. Un cordial saludo para usted, para todo el equipo de trabajo y a todos los que están viendo y verán este video podcast. Gracias por la invitación. Padre, usted como sacerdote se ha interesado mucho por estos temas que tienen que ver con el mundo espiritual. Muchos sacerdotes se dedican solamente a dar el mensaje o a hacer las liturgias, pero usted se ha interesado por el mundo espiritual. ¿Por qué? ¿Qué es lo que lo ha llevado a buscar este espacio que para muchos es solo filosofía, pero que usted vive, usted se acerca mucho a estos lugares? Claro, yo creo que este espacio o este tema lo encuentra a uno. Más que uno buscarlo, yo trato de recordar a veces eso. ¿Cómo me metí en esto? ¿A qué horas terminé entre brujas y exorcismos en mi día a día? ¿Qué pasó? ¿En qué punto se dio la inflexión, no? Y vuelvo atrás, allá unos buenos años, en alguna época de seminario, ¿sí? En alguna parroquia o lugar de un pueblo aquí lejano de Colombia, pues había una comunidad rural muy pequeñita, muy sencilla, y en algún punto llegaban a buscar la ayuda del sacerdote de ese lugar en ese momento, que por situaciones que vivían personas de la comunidad, pues que parecían un tanto extrañas, ¿no? Como fenómenos de posesiones, que los asustaban, que de brujas. Y el padre de esa comunidad pues no salía. O sea, como que él no iba a atender sus llamados porque no le gustaba, como usted lo dice, como que no es lo mío, qué pena, venga mañana. Una noche yo me escapo de la casa cural, pues era seminarista, pues no tenía, digámoslo así, el permiso legal de actuar, ¿no? O de hacer algo a favor de esta persona y decidí escaparme. Y me fui a mirar, pues, qué pasaba, qué era la cosa con una persona en concreto. Y básicamente estuve como de tipo medianoche a 4 de la mañana con una muchacha que tenía a la policía esposada, amarrada con sábanas, y nada ni nadie la podía contener. Y yo ahí solito, con una Biblia, con apenas una escasa formación de seminario, bueno, Jesús, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Y de verdad, lo sorprendente de este primer momento, que fue mi choque como con el mundo espiritual, pues fue ver a dos policías grandes, robustos, tener esta persona esposada y que literal se les levantaba de la cama de la fuerza que le hacía a los policías. ¿Qué pude hacer yo? Bueno, orar, Padre Nuestro, Ave Marías, léale la Biblia, contésteme la situación o lo que tenía ella, contésteme, reniégueme, vuelve y lea la Biblia, porque pues no estaba en ese momento pues metido o preparado para ese mundo hasta que, bueno, a las 4 eso se calmó y ya eso quedó así. Pero pues yo dije, bueno, ¿qué pasó? Necesito empezar a investigar, a analizar, pues qué pasa con este mundo espiritual. Quizá hay algo más allá de Hollywood, de las películas, de experiencias de otros. Y fue así gracias a esa experiencia con esta muchacha que literal me dijo que se la voy a cobrar, me la va a pagar, quería que viniera el sacerdote, ¿por qué no vino? Dígale que es una gallina. O sea, todo lo que yo le decía me lo contestaba. Yo dije, bueno, pues venga, esto no puede ser así. ¿Qué le decía esa muchacha? ¿Usted le hablaba a esa muchacha que estaba poseída, que tenía unos policías en un pueblo, usted siendo seminarista? ¿Qué era lo que le gritaba? ¿Qué era lo que le decía? ¿Qué era lo que pasaba allí?
primeramente la burla, ¿no? La risa, usted no va a poder, usted no es nadie, ay, ¿quién lo mandó? Yo quiero es al sacerdote, tráigamelo. Y pues uno pues de joven, muchacho, pues como que, uy, ¿qué hago? ¿Me voy, corro, sigo? No, pues en ese momento, ¿cómo? No sé, pero yo seguí en ese momento. Pues seguí haciéndole oraciones, pues respondiéndole lo que se me ocurría, leyéndole, citándole versículos bíblicos famosos, ¿cierto? Típicas frases como va de retro, ¿sí? Frases o oraciones en latín que uno va aprendiendo pues en la vida de estudio y seguía pues insultando, o sea, como respondiendo al tono de burla, rechazo a esas cosas, ¿sí? Y ya, pues, hasta el final, pues, que logró calmarse a esta persona, entre tantas oraciones, peleas, gritos, susurros, al final, pues, como que se durmió. Se quedó quietecita y, pues, casi, como le digo, casi 3 horas largas en ese tira y afloje, pues, les dije: "No, pues, dejémosla quieta y que duerma y, pues, miremos más adelante si ya se levanta ella o no la suelten", ¿no? Porque fue la no la suelten, porque pues donde se suelte, ella intentaba volarse, se escapaba de la casa cuando le daba eso para tirarse a los carros, a los buses, a lo que pasaba por el pueblo, pues como que buscaba, ¿cierto? Como que desvivirse de eso que le ocasionaba esa situación de posesión que ella tenía. Y pues la gente se preocupaba porque la conocían, era alguien pues conocía el pueblo. ¿Quién no se conoce en un pueblo? ¿Cierto? ¿Qué pasó? Pues en ese momento, gracias a Dios, esta persona mejoró. Sé que está viva, hasta el momento que yo lo supe, está viva, se mejoró, pasó la situación que tenía y está pues bien, gracias a Dios, hasta lo que yo sé que tengo entendido, ¿sí? Padre, una pregunta. Usted cuando hace esos exorcismos, ¿qué es lo que hay dentro de las personas? Porque hay gente que dice que puede ser un demonio, el diablo, Satanás, o también dicen que es por brujería que les mandan un muerto, o bueno, que usted desde su experiencia, una persona poseída, ¿qué es lo que lo ataca? ¿Qué es lo que está allí haciéndole daño? Esa es una de las tareas más interesantes de analizar y de poder pues empezar a actuar, ¿sí? Porque claro, en la mayoría de personas que manifiestan una posesión, cuando ya se va al exorcismo como tal, pues casi siempre todos arrancan, soy Satanás, soy Belcebú, vengo por ti, me voy a llevar tus hijos. Y uno dice, jue madre, ¿me llegó el diablo? En el caso de nosotros, pues por la experiencia que hemos vivido, o sea, va a sonar idónico y lo digo en serio, aunque suene jocoso, a nosotros al principio nos alegraba, uy, llegó el diablo, uy, llegó Satanás, ¿será que es verdad el de la Biblia? Uy, muestre a ver. Y claro, empezaban los exorcismos, lo que se hace, el proceso. Y cuando no, soy una bruja tal, soy la bruja tal, o soy el difunto tal, me mandó tal persona. Entonces, ¿para qué yo que era el diablo? No, pues para asustarlos, para que salieran corriendo. Entonces hay que analizar muy bien qué es lo que realmente afecta a la persona en concreto. Claro que sí puede haber manifestación de un demonio, sí, sí la puede haber. No digo que no vaya a llegar nunca, quizá en algún punto, literalmente el Satanás de la Biblia a una persona. Pero pues hay que analizar pues qué tipo de entidad, de ente o de ser puede estar atacando a esta persona. La mayoría de casos casi siempre son brujas, ¿sí? Es la bruja como tal a la que se le paga el trabajo, pues que toma la posesión de este cuerpo y empieza a vociferar sus cosas. El difunto al que extraen, por así decirlo, su energía, su alma del lugar donde esté reposando y llega a poseer ese cuerpo. Y también en algunas ocasiones, pues ya seres del bajo astral, seres ya pues de cierta rango o denominación que sí podrían clasificar como demonios. Padre, y en esos exorcismos, le voy a preguntar más adelante sobre las cosas que utilizan ustedes, los objetos sacramentales y demás, como el agua bendita y otras cosas, pero en esos exorcismos, ¿qué es lo que usted haya hecho un caso, una historia que haya vivido usted que diga, esto es muy extraño, vi cosas paranormales, hubo cosas sobrenaturales alrededor, sí existe, hubo manifestaciones increíbles que nos pueda contar? Casos o cosas que uno diga, esto como que se salió de control, pues se dan diferentes momentos y de pronto en diferentes entornos de estas personas. Y muchas veces esto pasa incluso antes del exorcismo o liberación como tal. Hay personas que, como estamos haciendo ahorita, llegan a una cita a hablar con nosotros, a contar, a narrar sus problemas y de repente, pues cuando usted lo mira, cambió la mirada, cambió la voz y empezó a hablarle a uno. Con el solo hecho de sentarse a empezar la cita o la primera valoración, ya la entidad sale a hablar y a pues seguir como una charla así hablada. Otros pues llegan al lugar, lo ven a uno y se lanzan a atacarlo a uno, a golpearlo, si me hago entender, como a querer agredirlo sin siquiera conocerlos. Hay veces que la cosa se pone tan extraña que la persona llega al sitio y se desmaya en la puerta.
queda ahí en la puerta. Ya, toca entrarla arrastrada. Tuvimos un caso de una señora que llegaba a la sede o a la iglesia en que en el momento estábamos y pisaba la puerta de la iglesia, ahí quedaba. El esposo y otros ayudantes la ingresaban al lugar para el exorcismo, la señora salía desmayada y hasta que llegaba a la casa no se despertaba. Ella no sabía todo lo que hacía y decía al momento del exorcismo. Nunca fue consciente hasta que pues por autorización del marido pues se le grabó un par de tomas, imágenes, mire, pasa esto, pasa aquello, para que ella pudiera entender lo que le pasaba en su cuerpo como tal. A veces oramos y la típica que la luz relampagueó, parpadeó la luz, se quemó, la vela se apagó y no hay corrientes de aire. Por ejemplo, acá que estamos en un lugar cerrado y se encienden las típicas veladoras para oraciones, para intenciones, y de repente se apagan las veladoras, sin haber pues agentes externos, ¿no? El golpe en la puerta, el golpe en la ventana, que cayó algo justo en el techo y estábamos haciendo la oración y pues que cae en un techo, si es una casa o un lugar pues que no es habitualmente que caigan gatos o aves de tamaño grande, se siente el rasgar de pronto en el techo a veces cuando se hace el exorcismo, como que algo empieza a aruñar, a rasgar y usted está ahí en la oración y tratando pues de contener la persona, porque muchas veces la liberación hay que contener a la persona por la fuerza que hace, por la fuerza que manifiesta. Muchas veces toca pues con ayuda o colaboración de personas pues que se preparan para que pues asistan en el momento, porque hay gente que uno solo no puede dominar. Literalmente como en las películas, si se pudiera, pues tocaría amarrarlas y atarlas a un lugar, porque la fuerza es tan descomunal que uno se ve vencido a nivel de fuerza física. Y muchas personas dicen, muchos exorcistas nos han contado que en esos procesos a veces logran hablar con lo que está ahí adentro, con lo que sea la bruja, el demonio, lo que sea, y les dicen cosas incluso que hablan en otros idiomas, hablan en lengua de las personas, o que incluso los insultan o le dicen cosas que nadie sabe como para demostrar que sí es un demonio y no una enfermedad que tenga la persona, un problema. ¿Usted ha vivido alguna experiencia así? Total, sí, o sea, yo sé que muchos no lo recomiendan, ¿cierto? Y si usted se va al ritual canónico de la iglesia tradicional, el ritual se recomienda no charlar con eso, ¿cierto? Que no hablar, que no increpar la entidad. Yo soy feliz hablando con eso. A mí me encanta ponerlos a hablar, ya como sea, nos toque una, dos, tres sesiones, las que sean, pero yo siento que yo necesito que eso hable. O sea, yo necesito que me diga sí y comprobar, Dios mío, llegó Satanás. Y yo soy de los que le digo, a ver, ¿usted es Satanás? Levánteme el techo. A ver, tumbe la puerta. Mándeme volando contra la pared. Quiero ver que usted es Satanás. Ahí me encanta como que ponerme a retar y a probar eso. Yo digo a veces, gracias a Dios no me ha pasado, ¿no? No me han lanzado contra la pared. Pero yo lo hago, insisto, insisto y como que reto eso más como que ves en serio o no. Necesito saber. Uno, pues por ayudar a la persona realmente, que es el objetivo, obviamente, que esta persona mejore, pero pues también por saber de verdad uno con qué se está enfrentando. Lastimosamente mucha gente pues vive sacando demonios, en todos lados ven al demonio y han hecho mil exorcismos a Satanás, pero ¿será que sí? Entonces sí es interesante dialogar con eso para realmente analizar quién está ahí o qué está ahí. Hay casos de muertos, de difuntos, que piden ayuda. Y voy a contarle uno muy gráfico que yo viví. Hace un tiempo llegó un muchacho acá a nuestra sede de atención y él tenía pues un pasado ciertamente pesado con la ley, ¿sí? E incluso estuvo en los carteles de los más buscados en el departamento. Yo no sabía, o sea, uno no sabe pues quién llega ahí. Cuando este muchacho empieza a hablar y a narrar su historia, yo dije, uy, ¿quién está ahí? ¿A qué horas me cae aquí la policía? ¿A qué horas me llegan aquí? Y este muchacho empieza luego a llorar. O sea, tan malo, tantas cosas que él decía, yo hice, yo deshice, y terminó ahí llorando. Empezamos a hacerle la sesión de liberación y resulta que él había desvivido a alguien con otra persona y la familia del que desvivieron pagó brujería, brujería de la fuerte, con magia negra, con prácticas oscuras, para devolver esa situación, pero ahora para que ellos se desvivieran, pero a punta de brujería. Eran tres personas, si mal no recuerdo, y ya solamente quedaba él, pues con vida, ¿no? Ya los otros se habían ido en extrañas circunstancias. Al arrancar las liberaciones, los exorcismos, este muchacho entraba en posesión y caía al piso, a revolcarse, a vomitar, a gritar.
y entre todo lo que logramos hacer con él, nos dimos cuenta que el alma del difunto era también acá de la ciudad. Irónicamente, el alma del difunto era hincha del equipo de acá de la ciudad. Y al nombrarle al equipo, sonreía, se alegraba. Al nombrarle otro equipo, se molestaba, gruñía, alegaba. Dentro del proceso de exorcismos, notamos que al difunto lo enterraron con una pistola. Y el muchacho, al entrar en la posesión, buscaba, por así decirlo, en el momento del trance, como que esa pistola y me apuntaba literalmente como a que me quería disparar a mí, al que le estaba haciendo el exorcismo. Y el poseído no recordaba eso. Ubicamos la tumba, el muchacho logró reconocer o recordar a quién fue el que pues lo estaba esto, y sí, el difunto estaba enterrado, sí existía, él recordaba que sí hizo ese acto. Finalmente el muchacho se libera, ¿sí? El alma de esta persona pues descansa, el otro muchacho se salvó, cambió su vida, hoy está en otro lugar, dejó pues esas prácticas, saldó su cuento con la ley, toda esa parte ya pues, el caso es que el muchacho se mejoró, se liberó y el alma también pues trascendió, por así decirlo. Pero era irónico y jocoso ver cómo el alma buscaba la pistola para seguir aún en ese momento queriendo como vengarse, queriendo como desquitarse. Y padre, y cuando ustedes hacen estas liberaciones, usted me dice muchas veces lo que hay es otros espíritus, lo que hay es otros seres, lo que hay es brujos. Usted siempre lo reta porque quiere saber a ver si le responde un verdadero demonio, el diablo, Lucifer de la Biblia. Usted primero, las preguntas son estas. ¿Usted cree que el diablo sí existe? Porque muchos sacerdotes me dicen, no, el diablo es una figura que se usa en la religión. Sacerdotes, dicen, es algo filosófico, teológico, no es real, no es una entidad real. Pero otros me dicen, sí es cierto. Primero, la pregunta es esa. Y segundo, ¿alguna vez, entre todos esos exorcismos, alguna vez usted ha dicho, uy, ahora sí como que este sí es el diablo? Claro, la pregunta es muy real, es muy cierta. Y pues como seres humanos, claro, todos disertamos y reflexionamos, filosofamos de diferente manera. En este mundo en el que uno se mueve, pues ciertamente de que hay algo, hay algo. Si está el bien, está el mal, ¿cierto? Si está la luz, está la oscuridad. Y si hay personas con capacidad de hacer maldad, de hacer brujería, pues hay algo, por así decirlo, que le da ese poder, ¿cierto? Si yo creo que Dios me guía, me ayuda, que Él me regala un don para hacer exorcismos, liberaciones, pues a esas otras personas, pues esta entidad, el mal, pues también les da como ese poder, ¿cierto? Para obrar y para hacer la maldad. Nosotros creemos que sí existe la entidad del ser como tal, las diferentes clases, categorías, rangos de demonios, sí lo creemos que existe, claro que sí. Quizá no como lo pintan muchas veces las películas, ¿no? Con todos los atractivos y demás que tienen, pero de que existe una entidad y un ser también fuerte, superior, para el lado negativo, que controla a otros, sí lo creemos. En algún punto sí hemos tenido casos que ya como que se salen más de lo tradicional, claro que sí, de la típica burla, el vociferar, el te voy a matar, cosas esas. Sí hemos tenido personas que empiezan de verdad a hablar otros idiomas, sí ha pasado el caso, idiomas que uno como que venga, ni por el inglés me suena, por el latín no me suena. Sí, como que uno también trata de prepararse. Obviamente uno no se queda solamente con el seminario en su momento o con los libros que encuentra por ahí. Pienso que lo mejor es la experiencia. A veces los libros se quedan cortos. Aunque son valiosos, claro que sí, la experiencia es la que va mostrándole todo esto de lo que le pasa a uno. En algún punto yo hice una investigación, ¿sí? Hacia unas cuevas, unas montañas, y íbamos con personas que son clarividentes, medium, que tienen otros dones, pues que no tiene uno. Todos tienen diferentes dones. Yo no me las sé todas, yo no tengo todos los dones. Nosotros reconocemos y nos parece válido los que tienen otras capacidades. En esta investigación íbamos con una medium a una cueva, a un lugar despoblado, donde decían que asustaban, que pasaban cosas, que sucedían cosas extrañas, ¿cierto? Que no era posible pues que la gente se aguantara ahí. Y yendo al sitio y yendo al lugar, yo aún caminaba pues solo, no con el sacerdote actual que está conmigo trabajando en este campo. Llegados al lugar, la medium dice, la vidente, allá hay un demonio. Es así, asá, asá, asá. Y empieza a describir una figura grotesca, grande. En su momento, yo fui al diccionario infernal, digámoslo así, que hay como un documento
que uno mira, que registra como ciertos rasgos de tipos de demonios, los describe con ciertas características, formas. Y bueno, pues esa fue la asimilación que yo le hice a eso que ella describió. Narra la medium o cuenta la medium, denle gracias a Dios o a su Dios que vienen con ese. Si no a todos yo los desvivía en esta cueva, porque acá ninguno se me salva. Ustedes hoy se van porque están con ese. O sea, ese era el sacerdote, ¿sí me hago entender? Y decía la medium que el demonio le decía, y ese no está solo, ese está acompañado. Y lo que me contó la medium en ese momento, yo hasta lo ironicé, porque me pareció muy, muy raro que me lo dijera. La medium describía que el dichoso o supuesto demonio le describía una figura como un alma, una guía o un maestro espiritual que llamamos nosotros, y esa guía se referenciaba a la que en vida fue mi abuela materna. Y tal cual me la describió esta medium, que no la conoció, que yo nunca le conté el tema. Y yo dije, venga, como que si no me están tramando, como que si la medium es medium. Y fue ahí donde yo creí, en este caso, pues en el don de ella, al meterse al rancho tan de frente. Y dije, bueno, pues una experiencia, un contacto real en esta cueva, que de verdad el solo pisarla daba miedo. Sentí usted las piernas que camino o no camino y no sentía uno por qué. El típico se me erizaron los pelos, me ericé, dice la famosa por ahí en las redes. Y uno como que, bueno, ya me metí acá, toca. Yo soy el padre, a ver, de ejemplo, no tengo miedo, soy valiente, yo puedo, porque pues apenas estaba empezando como en este tema en ese momento, ¿sí? Y bueno, pues esa fue una experiencia como concreta de que me narraran, visualizaran un tipo de demonio. Tuve un muchacho que en las posesiones, al empezar la oración, él cogía sus dedos índices y los introducía en las orejas. Y de verdad, más o menos hasta este lugar, ingresaba el dedo en la oreja del muchacho. ¿Y qué hacían los asistentes? Pues uno, pues venga, no lo podía hacer. Humanamente se va a enfermar, algo le va a pasar. Y él metía sus dedos casi completos a los oídos para no escuchar la oración. Ese sí lo catalogué yo como una especie de demonio, porque conmigo rezaba el Padre Nuestro. Se alegraba que lo rezara. Hacía la de María, me lo contestaba. Le hacíamos el credo, me contestaba el credo. Y me decía, ¿no tiene más? ¿Cuál más se sabe? ¿Qué más tiene? Y estuvo en varios procesos, varias sesiones este muchacho. ¿Sí? ¿Cómo llegó él a eso? Tenía un problema pues con la drogadicción. Esa fue la puerta que lo llevó a él. Nosotros hemos entendido, analizado que a veces el hacer cosas o acciones que no son como tan de Dios, por así decirlo, o tan bien, abren puertas, como el alcohol, la drogadicción, el ver o hacer cosas que no debemos hacer con nuestro cuerpo, le da como más puerta a esos demonios para entrar. Padre Carreño, quería preguntarle sobre otro asunto. Usted nos habla mucho de la brujería y hay diferentes tipos de brujería. Usted como sacerdote ha luchado contra la brujería y quería preguntarle, eh, ¿qué es lo que hacen los brujos? ¿Cómo envían un muerto? Porque la gente dice, me envió un muerto o tiene un fallecido, lo que usted nos contaba, pero ¿cómo hace un brujo para hacer eso? ¿Hace un ritual? Hay gente que dice que va a los cementerios y cogen huesos, hay otras gentes que dicen que hacen un entierro, hay otras. ¿Cómo hacen los brujos para enviar ese muerto a las personas y atacarlos? La experiencia es la que le va confirmando a uno, pues todas estas cosas, ¿cierto? Yo arranco leyendo y, digámoslo así, mi mentor o los primeros libros que yo toqué en su momento cuando arranqué este camino fue Juan Gonzalo Callejas. No sé si lo han escuchado de pronto en algún momento. Era un sacerdote de acá de Colombia que se dedicó al exorcismo. Esos fueron los libros que yo encontré después de una lucha, ¿sí? Porque póngale usted, hace 15 años, pues no estaba el internet plagado como ahora de libros gratuitos, de PDF, de todo eso. En esa búsqueda por el centro, acá en Bucaramanga, por las librerías feas, las no tan bonitas, pues encontré algunos libros de él. Y empecé a conocer que la magia negra, verde, blanca, que todo el tipo de rituales que hacían estas personas. Luego, conocí o llegó ya un poco más avance de internet, llegaron a mí los libros del padre Fortea, un español de pronto, pues, que es muy conocido, ¿cierto? Y él narraba, pues, las experiencias que vivió, que sintió. Yo decía, ojalá que sea cierto. Si algún día yo lo hago, ojalá que de verdad me pase eso. ¿Sí? Como que ahí empezó como que la chispa de decir, venga, necesito comprobar que sí es así. Yo quiero, me gusta. Bueno, si Dios me llamó, pues
me da la capacidad de hacerlo. Ya más adelante, hoy en día, en tiempos actuales, conocimos los libros de Monseñor Andrés Tirado. En la casa nosotros los tenemos. A mí me gusta pues la forma en que él lo trabaja, en que él lo escribe. Sé que tú lo has entrevistado también, es muy conocido en las redes sociales. Entonces, con los libros de él, yo confirmé muchas cosas que yo tenía en teoría. ¿Por qué? Pues el padre uno ya no está en Colombia. El otro padre que menciono, pues está en otro país. Y él sí está acá. Y vive acá y trabaja acá. Yo dije, venga, estos libros de hace 20, 30 años, vea, como que sí las cosas coinciden una con otra. Entonces, cuando ya llega el proceso de trabajar, de entrar al campo de acción, ¿qué hace un brujo? ¿O cómo llega? Claro que sí, hay que ir, o la mayoría de personas que se dedican ya a trabajar con muertos, tienen que hacer una consagración, ¿sí? Depende también de con qué trabajen, porque hay gente que es brujo, ¿cierto? El hechicero, el chamán, ¿sí? Dentro del campo, pues que sea bueno o malo, ya el santero como tal, el que trabaja la santería, dependiendo la región o invocación, si es cubana, venezolana, africana, haitiana, como que hay ramas también o rangos, y entre ellos mismos tienen como sus niveles. El que ya se consagra totalmente a la brujería oscura, a la magia negra, tiene que trabajar directamente con los muertos. Y sí, de verdad, según la experiencia, los brujos van al cementerio a sustraer cosas, a sacar huesos, restos, la famosa tierra de cementerio. Entonces, en ese tipo de preparación, lo que ritualizan, lo que consagran, para que el trabajo sea más efectivo, pues ¿qué es la idea? Que el paciente o que la víctima ojalá consuma algo de eso. O sea, literal físicamente que logren darle algo que contenga alguna parte del resto de ese difunto, la tierra del cementerio. Eso hace que el trabajo sea más efectivo, ¿sí? No que no se pueda hacer si no me dieron algo de comer o beber. O te consagran tu muñeco, tu prenda íntima, entonces tú eres mi expareja y quedaste resentida y se la voy a hacer y si no es para mí, no es para nadie. Entonces, como tengo objetos suyos, pues se los entrego al brujo. Y él me hace mi ritual, mi muñequito, mi fotico, mi prenda íntima, tenga para el cementerio. Y se lo consagro al muerto Pepito Pérez. Y ese muerto, por así decirlo, empieza a asolar la persona. Algo le ofrenda el brujo al muerto. Casi siempre mentiras, ¿sí? Cuando ya hace uno la sesión de liberación y eso, pues el alma dice, no, es que me ofreció paz, me ofreció alivio, que iba a poder vivir pues en este cuerpo porque quedé pues como que quedé con deudas pendientes y con el paso de los años pues esa alma que está en proceso de brujería sufre porque tampoco tiene paz, tampoco tiene descanso. Esa alma empieza a sufrir doble tormento, lo que ya hizo en vida más lo que empieza a padecer en esa persona. Entonces la persona empieza, me siento cansada, me siento agotada, que voy al médico y el típico caso de que no encuentro cura, todos los exámenes salen bien y pesaba 90 kilos y ahora pesa 60 y ya se descartó enfermedades degenerativas o enfermedades pues, de esas fuertes que uno llama que venga, tiene que manifestarse algo en los exámenes y no hay nada. Mucha gente muere embrujada, muere poseída y nunca lo supo. Usted habló con una bruja. ¿Ha hablado con varios brujos? Sí, tanto físicamente como ya a la hora de la posesión. Y cuando ha hablado físicamente con una de esas brujas que nos cuenta esa historia, ¿qué fue lo que le dijo? La primera ocasión, pues en este medio uno conoce a muchas personas, ¿cierto? En algún punto yo hice una investigación también con otras personas. Hemos estado, por ejemplo, acá en Santander, en el Centro Cultural del Oriente, que es un lugar pues que tiene mucha historia, mucho pasado, que habían ahí colegios, religiosas, religiosos en la época de la guerra también, y pues ahí también nos asustaron. Ahí vimos cosas, pero ahorita le cuento para pues, que no perderle de lo de la bruja. Entonces, conociendo a una persona que trabaja también el tema en esa investigación, él me dijo, mire, le presento a tal, ella es bruja. Así, de frente. Hola, mucho gusto. Padre tal, bruja tal. Listo. Pasó el evento, pasó lo que íbamos a hacer allá, la investigación. Yo me quedé con la cosa. Bueno, ¿será que sí es bruja? Voy a intentar contactarla. Por medio de una medium que trabaja con él y que se hizo amiga de nosotros, logré el número de la señora. Y le dije, venga, yo soy el padre tal. Le mando mi foto, mire, soy yo, un corto video, soy yo de verdad. Quiero hablar con usted. Yo soy exorcista y me gusta el tema. Me da una entrevista
obviamente sin cámara, sin micrófono ni nada, me gustaría hablar con usted. La señora accedió. Lo que yo no pensé que fuera a pasar, accedió. Me puso la cita donde ella trabajaba. Yo dije, ¿será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que me desvive allá? ¿Qué tal que me embruje? ¿Qué tal que me haga la vuelta? Pero yo fui. En mi morbo, en mi gusto por este tema paranormal, yo dije, yo me voy. Me fui con un familiar de acá del padre, compañero mío, él me acompañó, me esperó afuera. Yo dije, si pasa una hora y no salgo, policía, bomberos, exorcistas, padres, el papa, lo que sea, pero no me deja aquí. Bueno, entré y la señora me recibió y nos sentamos en un cuartico pequeñito. ¿Qué noto yo primero? Cientos de velas. El cuarto tenía muchas velas. Y las típicas figuras que uno ve que venden en yeso de imágenes, ¿cierto? Imágenes católicas, de la Virgen, de Jesús, de santos, y las otras imágenes que no son como tan acostumbradas, que María Leonza, el Negro Felipe, las que nombran mucho por ahí, que a veces se manifiestan en los exorcismos. Y bueno, yo digo, bueno, señora, llamémosla Luisa, porque no se llama así. Cuénteme, ¿qué hace usted? ¿Cuántos años lleva? ¿A qué se dedica? ¿Es verdad lo que usted hace? Me dice, sí, sí, padre, esto es verdad. Y se lo voy a comprobar. Usted tiene un enemigo así, así y así. En ese momento yo tenía alguien que estaba en contra de mí y me lo describió igual. Usted tiene unos papás, su papá es así, su mamá es así. Yo dije, sí sabe y dónde me metí. Pero me dijo, tranquilo, que yo no le voy a hacer nada, porque usted yo sé que tampoco me viene a hacer nada. Yo le dije, no, claro que no, yo no vengo ni a atormentarla, ni a orarla, ni a que se revuelque, no, yo quiero hablar, quiero conocer del tema. Entonces ella me explicó cómo ella bajaba esas entidades. Entonces, en el caso del poseído, se lo impone, ¿cierto? O recibe el muerto o recibe el alma. En el caso del brujo, él acepta o él llama, por así decirlo, a esa entidad. Entonces, por ejemplo, yo trabajo con el negro Felipe y esa persona invoca a ese ser, a esa entidad, y esa alma, ese espíritu, ingresa a la persona. Y ella empieza a hablar. Cambia la voz, cambia los gestos, cambia el signo, y pues cuenta lo que tenga esa cosa que decir. Ella hace una pequeña demostración en esa entrevista. Y en ese momento, pues yo hablé con lo que se llamaba o lo que se conoce como el negro Felipe en el mundo de la brujería. Como la charla era pues en tono pacífico, pues no hubo ningún toreo, ni ninguna guerra, ni nada, ¿no? Fue algo muy, muy sencillo. Pasa eso, ella me muestra otra habitación con más imágenes, con más velas, con cigarrillos. Yo le digo, bueno, ¿y qué es esto? ¿Para qué es eso? Me dice, no, cada uno de ellos es un trabajo y cada uno me está cuidando algo que yo tengo ahí. Yo, ay, vea pues. Le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, cada uno tiene algo que hacer. Dije, bueno, ¿y qué están haciendo? A ver, cuénteme. Me dijo, no, este es para esto. Este es un trabajo de amarre. Este es un trabajo de separación. Este, pues, queremos que se desviva. Yo, ay, güey madre, ¿usted cómo hace eso? Me dijo, mire, pues yo cojo una vela, por ejemplo, la ritualizo con el nombre de la persona, le aplico X, Y o Z elementos que usamos, por ejemplo, pimienta, ají, chile, la tierra de cementerio, ritualizo eso y, por ejemplo, se lo consagro a María Leonza, a Nicanor, y yo invoco a ese ser para que él me haga el trabajo, o al espíritu o al alma de tal difunto del cementerio tal. Yo le dije, bueno, está bien, le creo. ¿Cómo le iba a decir que no, no? Estando ahí. Entonces le llegó a la pregunta, venga, ¿y qué hace Jesús ahí? O sea, ¿Jesús trabaja con usted? La Virgen de Guadalupe, o sea, ¿la Virgen le hace los trabajos? Cuénteme. Porque si yo le rezo a la misma Virgen que usted le reza, ¿cómo es ahí el asunto? Le pregunto yo en ese momento. Obviamente, pues uno ha estudiado, uno ha leído y mirado, pues, ¿qué se llama eso, no? Pero yo quiero escucharlo por boca de ella. Entonces, es lo que llaman la famosa santería. Entonces, la bruja coloca la imagen de Jesucristo, la imagen del Señor de los Milagros o cualquier santo que usted consiga en cualquier venta, pero la persona no le está rezando a la Virgen María, por así decirlo, sino a lo que representa en el mundo de la santería esa imagen. Me hago entender. Cuando la época de la colonia, ¿cierto? Llegan los esclavos a América. Los esclavos traían su religión propia que era de allá, de África.
Ellos, al verse obligados a creer en el catolicismo, sincretizaron su religión y disfrazaron detrás del catolicismo su religión. Entonces ellos nunca dejaron de practicarla, aceptaron las condiciones que le colocaron los clérigos de la época, pero en su corazón, en su mente, sabían que le estaban rezando a sus deidades o a sus creencias populares. Entonces, cuando la bruja consagra el trabajo de usted, por ejemplo, a la Virgen María, en el trabajo o en el altar de brujería, no es a la Virgen, sino a lo que representa esa imagen en el mundo de la santería. Por ejemplo, ellos creen mucho en las 7 potencias. De pronto ya lo han escuchado en otras entrevistas o otros momentos. Entonces, hablan de las 7 potencias africanas. Algunos creen en eso, algunos no creen en eso, ¿sí? Son como entidades, seres espirituales o demonios que trabajan para hacerles esos trabajos. Unos los llaman, por ejemplo, Ollanta, Obala, Obatala, Eleguá, y ese espíritu es el que entra a tomar el lugar o el nombre de María, pero ahí no está María. Entonces, ahí entendí yo que todos los libros que leí en su momento, que el hablar con esta señora, pues sí era así, y a veces peor, porque el brujo o la bruja no tiene escrúpulos, le da igual. A él le están pagando, él hace un trabajo, a él le da igual, porque recibe pues su dinero, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Lo que empieza a pasar en la víctima, en el que está sufriendo, en el que empieza a enfermarse, a perder peso, el que en últimas lastimosamente muere. Ahí entendí que hay un lado también oscuro, llámese así, de la brujería. Y es ese, cuando realmente las cosas son ciertas, cuando realmente te embrujan y cuando no encuentras ayuda. Y muchos pues se desviven. Padre, algunas personas dicen que en Colombia, en México, en Perú, en Ecuador, la gente habla de la existencia de duendes. Y muchos nos han dicho, los duendes no existen, son brujería o diablos que le envían a la gente o demonios. ¿Usted qué piensa de esas historias de duendes? ¿Las ha escuchado? Hay gente que dice, es que yo en mi casa se me pierden las cosas, yo veo como una figurita, le hacen trenzas a los caballos, no sé, en el campo dicen mucho eso. Y hay gente que dice, no, no son duendes, son que le está haciendo brujería o son demonios o los duendes sí pueden existir. ¿Qué piensa usted de esas historias? Irónicamente, yo creo en los duendes. A mí me tocó ver un proceso que fue salir del catolicismo tradicional, de lo que te dice en el libro, la regla, muévete así, muévete asá, te toca por acá, no mires allá, no mires allá. Y vuelvo y recalco, a mí la experiencia y la vida me cacheteó. Y he visto y me ha mostrado tantas cosas, ¿sí? Y una de ellas fue toparme unos con eso, con la realidad de las hadas, los duendes, los gnomos. Yo personalmente creo en estos seres y gracias a los que hoy en día son mi familia, en parte, la gran parte de mi familia hoy en día, yo llegué a esta realidad, ¿sí? Que fue entender que habían seres de otro tipo, de otro estilo y que lastimosamente los brujos utilizan para hacer maldad. Hemos tenido casos, por ejemplo, de brujos malos, de brujos negros, de brujos sacerdotes que utilizan los duendes para atar los trabajos de brujería. Tuvimos un caso de una muchacha que entraba en posesión, gritaba, vociferaba, tocaba sostenerla entre varios, pero ella en su posesión veía cosas, empezaba a visualizar. Estoy en tal lado, me tienen así, me hacen esto, estoy enterrada, veo ciertas situaciones. Y esta muchacha decía que veía figuras como duendes atadas a un altar y que estos duendes sufrían, que en vez de quererla dañar en el trance o posesión, le pedían ayuda, que estaban sufriendo porque ese brujo, porque esa persona los había amarrado ahí y que ellos querían ser libres, que querían soltarse porque no eran malos. Al orar por esta persona, nos dimos cuenta que en el caso concreto de ella, estos duendes querían agua, estaban pidiendo agua y que el agua los iba a liberar del contacto o el amarre que este brujo les hacía con líquido vital para consagrarlos. La muchacha se libera, le aplicamos literalmente agua bendita en todo su cuerpo, lavándola, por así decirlo, purificándola o orando por ella, y ella manifestó que vio que esos duendes concretos de su trabajo se soltaron, se liberaron. Yo siempre he dicho que a mí me acompaña un duende, porque a mí desde pequeño se me pierden cosas. Yo soy despalomado, sí, pero es que es una constante como que venga, lo dejé allí, lo puse allá, ¿dónde está eso?
Cuando era niño, siempre en la casa nos cerraban la tapa del baño. Sonaba, ta, casi todos los días. Yo dije, ese es el duende. Recuerdo tanto que hace unos 15 años, por primera vez, vi un duende. O lo asimilé a que era un duende. Me acuerdo tanto porque fue un 8 de diciembre, que pues es como una época muy tradicional en Colombia, el de las velitas anterior, preparativos de todo el tema de lo que es diciembre, y pues como en ese trance del 7 al 8, en ese encendido de velas y demás, estando en la casa de mis padres, yo vi literalmente la figura pequeñita de negro pasar. Corrió por toda la sala y se escondió debajo de las escaleras. En vez de asustarme, me fui a mirar. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Fui, busco, revolqué las mesas, las cajas, todo. Pues no encontré nada. No había nada debajo de la escalera. Pero yo vi a ese ser. Nuestra familia, o nosotros en la casa, tenemos duendes. Los que pues se venden, se fabrican, ¿cierto? Tenemos duendes porque se cree en esa realidad o en esos seres que pueden ser protección. Para nosotros pueden servir de protección, de alianza. Que muchos los usan para cosas malas, es verdad. Padre Carreño, usted ha contado algo que a mí me parece asombroso, que ya me habían dicho algunos y que generalmente a la gente no le gusta hablar de esto, pero le quiero preguntar porque usted lo mencionó. Y es que muchas personas me han dicho, también hay sacerdotes brujos, también hay sacerdotes que conocen curas o de algunas, hasta pastores, que conocen también el lado oscuro y que a veces se dejan tentar y que se vuelven brujos. ¿Eso existe? ¿Existe el pastor o el cura que también sabe de artes oscuras? Claro. ¿Por qué? Básicamente, la formación de seminario o en la mayoría de lugares que preparan personas, bien sea para el sacerdocio, para el pastor o el pastorado, pues uno debe aprender un poquito de todo. A usted le mencionan el tema, ¿cierto? Le dan ciertos tips, ciertas cosas muy concretas. Pues una persona se puede apasionar tanto por un tema, gustarle tanto un tema, que se puede voltear, por así decirlo, que puede cambiar de bando. Y sí, en las experiencias, incluso hay una muy reciente de una muchacha que estaba a punto de separarse de su pareja, ellos iban donde un pastor, él le aconsejaba una cosa a ella, una cosa a él. Llegaron a estar ya viviendo, pues cada uno en casas apartes. Un día la muchacha va a buscar ayuda, donde nosotros. Al ya hablar con ella, conocer el caso, pues se nos ocurrió, bueno, orémosle por el pastor, miremos a ver. Y ay Dios, se pegó su transformación, su posesión, y de verdad, literalmente terminamos hablando con el pastor en el proceso de trance o posesión. O sea, el brujo era el pastor. ¿Por qué? Pues porque la quería a ella. Ya, le gustó, pues la situación era, pues le alejo a su marido, pues la contacto yo y me quedo con ella. Entonces, como no pudo, pues empezó a hacerle brujería. Era tanta la brujería que cuando estuvieron separados, el pastor, por ejemplo, le mandaba razones al señor, porque él seguía yendo, pues la señora donde el pastor a sus cultos, a sus cosas y demás, con el hijo. Dígale a su papá que ayer lo vi llorando. Dígale a su padre que ayer lo vi en tal lado. Y el señor pues se extrañaba, venga, este man, ¿cómo sabe esto? ¿Sí? O sea, era tanto el poder oscuro que adquirió este señor que podía visualizar o ver lo que el otro hacía, con las técnicas o prácticas que él hiciera. Gracias a Dios, pues esta pareja no se separó, hoy en día pues ya se reconciliaron, su hogar volvió a la normalidad y nos dimos cuenta que sí, que puede haber pastores, sacerdotes, ministros de Dios de cualquier iglesia que detrás de un hábito, de una fachada, pues pueden esconder prácticas oscuras y que las hacen aún vistiendo pues estos hábitos. O sea, Padre Carreño, que hay curas, pastores y sacerdotes brujos también. Tuvimos un caso de una señora, es que uno cuenta tantas cosas, uno ve tantas cosas, uno escucha tantas cosas. Yo siempre trato de ser muy como hermético, como decir, venga, no, este man me está tramando, no, este man tienes envidia y para que no le crean. No. Yo nunca nombro a nadie, yo trato como de llevarlo ya. Si usted me contó algo, la de malas, digo yo en jerga santanderiana. Usted me contó algo, fui donde Pedro Pérez y lloré por usted por Pedro Pérez. Y a usted le dio el soponcio con Pedro Pérez. Ah, lo siento, Dios se lo está diciendo en la oración. Yo no se lo estoy diciendo. Yo le digo así a la persona, usted es el que siente. Yo lo manejo así.
Yo no cogí, ay, no es que a ti te duele un dedo y está embarazada tu esposa y lo puedo ver y ayer no dormiste. No, yo no hago eso, a mí no me gusta eso. No, yo oro por la persona, pedimos a Dios que nos ilumine, obviamente, porque es Él quien lo hace y lo que usted empiece a darle y a sentir, pues por ahí arrancamos. Entonces, conocimos un caso de una paciente que el padre la mandaba a ella a donde los brujos. El padre le decía, no, yo no puedo hacer eso, pero conozco quien le hace la vuelta y vale tanto. Me avisa y le doy el número. Y pasó no una, sino dos, sino tres veces. Y tres pacientes diferentes que referenciaban al mismo padre. Si yo soy sacerdote, pues, ¿cómo trabajo con brujos, no? Se supone que es lo opuesto. Ahí hubo un ejemplo. Personas que van a donde X ministro de Dios. No, fui allá y ahora estoy peor. Ahora no duermo. Siento que voy allá y salgo peor de ese lugar. Oramos por eso y se manifiesta la persona. Se manifiesta el que se llama el pastor o el padre de ese lugar. Entonces sí pasa. O sea, tristemente pasa. Y no sé en otras regiones pues, de Colombia o del mundo, pero sí pasa y es una realidad que se ve en Santander. Padre, le quería hacer otra pregunta que usted nos ha contado. Nos ha hablado de brujas, nos ha hablado de sacerdotes brujos, nos ha hablado de muchas cosas, pero también nos habló al comienzo de una cueva que usted entró y había ahí, supuestamente vivía un diablo, un demonio, y se lo describieron. Usted, por lo que ha visto, por lo que ha escuchado, ¿cómo sería el aspecto del diablo? Si lo viera al frente, ¿cómo le dice a la gente o cómo cree usted que es el demonio? Yo pienso que el demonio más grande es cada uno. Cuando usted empiece a reconocerse, a reconocer sus faltas, sus debilidades, ese es el primer diablo que yo creo que hay que vencer. Porque yo puedo aparentar ser muy bueno, ser muy lindo, ser muy amable, pero cuando me salgo de casillas, ¿quién soy? Cuando pierdo el control, ¿quién emerge? Yo creo, yo personalmente, que el primer demonio a vencer soy yo. ¿Cómo yo me venzo? Ahora, en el mundo espiritual, sí, esa descripción de que narré coincide con lo que presentan ciertos libros, ¿cierto? Hay personas que ven la típica figura con cachos, con cola, que narran sus experiencias. Otros ven monstruos grotescos, ¿sí? Como desfigurados. Haga de cuenta como los monstruos en sagas de videojuegos, como los zombies, como Resident Evil, ¿sí? Como que los asemejan como a ese tipo de demonios. Volviendo a las series infantiles, que pues muchos adultos las ven, seres como los Namekusei, que los describen con antenas, con colores diferentes pues a la piel humana, como que hacen actos pues que no son correspondientes a un ser humano, figuras como el famoso Slenderman, como que estas figuras pues pueden como que camuflarse, diría yo, o transformarse dependiendo yo creo de la sensación, de la cultura, de la idiosincrasia de cada lugar, porque pues si usted mira, pues cada cultura tiene sus propios demonios, sus propias tradiciones. Si usted mira a Jesús, pues en cada continente del mundo lo pintan diferente. El Cristo que llega a África es con rasgos africanos, el que llega a la India con rasgos indios y así sucesivamente. Pienso que la figura puede evolucionar según la cultura que está viviendo, según el momento. Obviamente mucha gente hoy en día no cree en el demonio de la Edad Media, porque ya superamos la Edad Media. Muchos vivieron pues con ese temor que se infundió con el típico demonio de la Edad Media. Pero si hay seres o espectros pues de formas feas. Alguna vez hablando con la medium, ella me decía, es que siento que me persigue un demonio con forma de lobo. Y yo luego que él llega hasta mi pieza, se para en la puerta, no entra, pero para mí se lo hace mi hijo padre al hombre lobo, con los típicos colmillos, botando babas, con los ojos rojos, me mira y sale corriendo. Y llevo 8 días sin dormir, me conté en ese momento. Nos tocó orar, pues a ver qué pasó. Sí, en ese momento, ¿qué pasó? ¿Qué hizo usted? Ella me contó que en sus locuras de medium se le dio por intentar visualizar o llamar o contactar a los famosos del conjuro. En ese momento ya había muerto pues la pareja de esposos, ¿no? Y a ella se le dio por intentar hablar con estas personas, no recuerdo ahorita el nombre de, como tal, real de ellos, de los del conjuro, y desde que hizo como esta sesión de contacto, de mediunidad, fue en que empezó a dejar de dormir y empezó a ver pues este espectro con la forma de hombre lobo. ¿Qué he visto yo?
o puedo decir que yo haya visto con mis ojos, sí he llegado a ver figuras. En la expedición del Centro Cultural del Oriente se habla de que una religiosa o muchas religiosas vivían ahí, que algunas perdieron ahí el derecho a la suscripción, que me dijeron ahorita ustedes, que algo otras se fueron, pero no quedaron ahí, que las torturaban, que las molestaban. Parte de desde la investigación de ese evento que era quedarse solo en la capilla del lugar, solo y a oscuras. Yo puedo decir que en un momento, por 3 4 segundos, vi la figura de la monja al fondo de la capilla. ¿Y qué pasó así? Un medium que estaba en esa investigación, un vidente, de los que dicen que pues, los seres los contactan, que les hablan, ¿cierto? Que se comunican como ya más directo con ellos, me decía, la monja le manda a decir cura hijo de tantas, cura desgraciado. No porque fuera yo, sino que aparentemente la monja que está en esa situación, en ese lugar, la alma que está ahí penando, tuvo problemas con los curas. Entonces, esa alma tiene rabia, tiene odio contra lo que representa la figura del cura y se arraigó en ese lugar. ¿Sí? Hemos visto sombras que a veces pasan por las casas que visitamos. La gente nos busca mucho para el tema de las casas embrujadas. Y es precisamente eso lo que le quería preguntar, padre Carreño. Ustedes van mucho a estos lugares que son casas embrujadas y quería preguntarle algo que siempre preguntan las personas que nos ven. ¿Esas casas embrujadas es porque ahí hay un alma en pena? ¿Porque han hecho ahí brujería? ¿Porque alguien murió ahí y se quedó su alma? ¿O porque alguien simplemente quiere hacerle daño a las personas que viven en esa casa? ¿Por qué se da ese fenómeno de la casa embrujada? Todas las anteriores. Todas las anteriores son válidas. ¿Sí? En diferentes momentos o cosas dentro de los procesos, las personas manifiestan que sienten cosas en su casa, que les tumban literalmente objetos, que abren la cajonera y suenan los cubiertos, que caen los platos, que les botan cosas, que les tocan la puerta, que les hablan, que pasa el fantasma, que pasa el espectro. Y todas las anteriores son válidas. ¿Por qué? Uno, sí. Si me hacen brujería, pues pueden invocar algo, algún ser, alguna entidad, para que llegue a atormentar a esa casa. Dos, si la casa fue consagrada a la brujería, pues ahí hay brujería. Ahí se llaman espectros a diario que llegan ahí. Tres, si en la casa pasó algo malo, ¿sí? Algo negativo, pues esa alma o esa vida que quedó por ahí cortada se puede quedar ahí arraigada. En un momento, conociendo o investigando otro lugar, como son unos edificios que hay acá en Bucaramanga, donde queda la sede de una emisora, en ese edificio mucha gente se lanzaba al vacío por sus problemas. Y está la historia pues, del edificio que se puede corroborar. Entonces la gente con problemas, con dificultades, sobre todo económicas y de salud, cuando ya dan diagnósticos como que ya no fue más, se botaban al vacío. Dele, dele, dele. En una de esas investigaciones, notamos que allí quedó el alma de una niña. Murió en ese lugar. Y esa alma estaba esperando a la mamá. No se iba porque la mamá quedó de volver y quedó errando en ese lugar. Pero esa alma en el proceso de contactar, de las sesiones, ¿cierto? De la búsqueda, de colocar como las famosas trampas dentro de las investigaciones, esa niña manifestaba que ahí había algo feo y que eso feo la asustaba. Digámoslo así, ella vivía en la mitad del edificio, pero a la otra mitad no pasaba, porque allá estaba lo feo, allá estaba que el monstruo. ¿Qué era el famoso monstruo? Aparentemente, pues por tantas cosas que pasaron ahí, una entidad o un ser oscuro también llegó ahí y quedó pues molestando o como decimos nosotros, infestó el lugar y perturbaba las almas que había ahí, las dañaba o las ataba para que no tuvieran descanso. Este mismo ser parece ser que inducía pues, a los vivos a lanzarse al vacío, con la típica voz de hágalo, hágalo, tú puedes, tú puedes, tú puedes y Padre, una pregunta también. Hablamos de casas, estamos llegando ya casi al final de este video podcast, pero habíamos hablado de casas embrujadas, pero también hay gente que habla de objetos malditos, que le regalaron que un reloj, que ese reloj está hechizado, o que le dieron que en la casa tienen una piedra y esa piedra quién la trajo y que entonces esa piedra está maldita y que usted cree en los objetos malditos. ¿Ha conocido casos de objetos malditos? si le contamos. Yo intenté en un momento
tener mi museo como los, ya me acordé el nombre. Yo intenté en un momento tener mi museo como los Warren. Voy a hacer mi museo embrujado. Yo quiero mi museo, mis cositas, porque sí, en casas que se han visitado, que hemos visitado, uno empieza a buscar, o sea, la tarea es buscar, venga, ¿por qué lo están asustando? ¿Cómo llegó eso allá? ¿Qué hay ahí que esté permitiendo que eso pase? ¿Qué es lo más típico? Pues que en algún punto algo pasó y, por ejemplo, en su matera, en su matica, le enterraron algo. Un huesito de muerto, un trabajito, un muñequito, alguna cosita ahí y tenga. Pues ahí estuvo la puerta para que eso empezara a extenderse como una plaga, ¿sí? En algún punto la entidad o el brujo, si es bueno, se desdobló y llegó a su casa y colocó algo. Usted no se da cuenta. Si es un familiar, llegó el familiar con algo a su casa. Usted no va a sospechar de su tía, de su suegra. No, me llegó y me trajo un cuadro tan bonito que mire que el cuadro es nuevo. Tan. Si hay objetos malditos, si hay objetos que se cargan, así como los padres o la gente de fe pues bendice esos elementos, ¿cierto? Que para la protección, que para la fe, que para que te guarde, también hay brujos y brujas que consagran objetos para la maldad, ¿sí? Para hacer daño. Entonces, ¿qué me he encontrado yo? Pues, en las típicas visitas nos han asustado. Yo he visto que cuando estamos haciendo la liberación, la limpieza del lugar, las sombras pasan. A veces corren como que me voy, o sea, como si la figura saliera. En alguna liberación de una casa encendimos un incienso y veamos que el humo solo, sin haber corrientes, corría hacia la ventana. El humo salía por la ventana, sin buscar otro lugar de la casa. En algún punto se volvió negro el humo. El incienso casi siempre prende de color blanco el humo que bota. Rara vez cambia de color, ¿sí? Y el humo salía negro. En algún punto de investigaciones, de limpiezas, escuchamos pasos, gritos, lamentos, golpes, golpes muy concretos a la hora de nosotros pasar, que correspondían con lo que la gente contaba. El primer objeto contaminado que yo tuve fue un cuadro de Jesús. ¿Y cómo así? ¿Cómo un cuadro de Jesús es contaminado y queda lleno de energías diabólicas? Vamos a lo mismo que les decía ahorita. El santero vive de eso. Por eso mucha gente va donde los brujos, donde las brujas, porque lo primero que ve es una figura católica, una imagen, tráigame agua bendita, que yo trabajo con bien, yo trabajo con los ángeles, por ese mismo sincretismo religioso que se ha visto. Entonces, si tú vas y compras un cuadro, se lo llevas al brujo para que lo rece, lo conjure, le invoque algo, y se lo lleva a mi tía, la católica ultra religiosa, pues no va a sospechar, lo va a recibir con agrado, ¿cierto? Pero ya el brujo o la bruja consagró ese objeto para la maldad, para la oscuridad. O el cuadro fue abierto, manipulado y algo le introdujeron, como lo que mencionaba ahorita. Este cuadro que yo llevé, cuando lo llevo a la casa donde antes vivía, en la casa empezaron a asustar. Yo no sentía, pero quienes vivían conmigo empezaron a sentir cosas, ruidos, pasos. Empezaron a decir, venga, ¿qué pasó? ¿Desde cuándo pasó? Y era un cuadro de Jesús de Nazaret. Un cuadro así literalmente grande de Jesús. Yo dije, venga, todo coincide con la traída del cuadro. Y bueno, vamos a quemar el cuadro. Fuimos a la azotea de esa casa a quemar el cuadro. Irónicamente el cuadro no encendía. Gasolina, alcohol, no prendía. Fueron casi 15 minutos dándole candela a ese cuadro. Entonces dije, no, esto es de oración. Aquí algo pasa raro. Si es así. Oramos el cuadro, encendió y literalmente el cuadro así. ¿Sí? Parecía bailar ante la candela. Y empezaban a mostrarse figuras en esa candela. Las típicas sombras, el demonio con cachos, puras figuras. Al final se quema, se derrite, bueno, se desechó. Aprendí mi lección, objetos contaminados, a mi casa no. ¿Qué hacemos con esos objetos? Es mejor destruirlos. ¿Por qué llevar el mugre? Hace poco, esta semana, me tocó a alguien pedirle un anillo. Un anillo de Jesús, de una imagen de San Benito, estaba contaminado. El solo hecho de tocar el anillo uno, cogerlo, pesaba la mano, por así decirlo. En lo que uno cree que tiene, en los dones que uno cree que Dios le puso, uno como que percibe ciertas cosas, ¿sí? Entonces se sentía el anillo pesado. A mí me empezó a picar la mano a lo que toqué el anillo. Cogí el mío y no, pero venga, no es cierto. O sea, yo no se acostumbra, ¿sí? Esto, por ejemplo, a veces lo quema uno y siempre lo carga uno. Se pone caliente la medalla. Uno dice, algo pasa en esa casa, algo tiene esa persona. O a la persona que usa esto, cuando se le bendice, se le revienta a los 2 o 3 días inexplicablemente.
los cuarzos, como símbolos de protección, las famosas piedras. También se pueden romper, partir, pues sin golpes físicos. Es un indicativo de que algo está pasando con esa persona o con esa casa. Nosotros bendecimos pan, ¿sí? En la comunidad creemos en el pan bendecido, pan de tienda, ¿sí? Pan de panadería. La gente lo bendice en sus Eucaristías, va a la casa y quien le pone fe tiene panes de 2, 3, 6 meses que no se han dañado, ¿sí? Que siguen intactos. Nos mandan fotos, mire, este es mi pan, mire, el de tal mes, mire el pancito. Oh, sorpresa, padre, el pan se apichó, el pan se mogoció. ¿Qué pasó? Va a cita, algo le da a la persona, algo le pasó, algo le cayó a la casa. Y el pan se volvió como un receptor, por así decirlo, de esa energía, de que algo pasaba en esa casa. Padre, le quería hacer una última pregunta. Usted nos habla de esa medallita. Se habla mucho de la medalla de San Benito para los exorcismos, para enfrentar el mal. ¿Conoce usted algo de eso o qué amuletos se utilizan o qué símbolos se utilizan para alejar el mal? Ya estamos terminando y esta sería casi la última pregunta. Bueno, nosotros personalmente, ¿cierto? El tema de los símbolos y demás de fe siempre han existido. El símbolo más común para el cristiano, pues, es la cruz. Ese es el más común que usted lleva de pronto a un ritual, a una sesión, la medalla de San Benito. ¿Por qué? Pues por la historia que trae San Benito, que era exorcista, lo que narra su historia, la forma en que encuentran como la primera vez el tipo o simbología de esta medalla. Incluso pues yo la cargo acá en el anillo, no sé si se nota. Pues ahí está la inscripción de lo que sería el respaldo de la medalla de San Benito. ¿Por qué la medalla de San Benito? Se supone que en la inscripción en sí sola es ya una oración de exorcismo de protección. ¿Sí? Esa es la simbología típica de lo que está ahí. Entonces, el solo hecho de uno aprendérsela, recitarla con fe y creérsela, pues ya es algo que usted está haciendo por usted. Si yo creo que esto está bendecido por el padre que sea, el ministro que sea, pues para mí es protección. Si yo no creo, no es nada. Yo le inculco mucho eso a la gente. Si usted cree que esto le va a servir, póngaselo. Si no tiene fe, no le va a hacer nada. Va a ser ahí algo más. Puede ser de plata, de oro, de acero, pero es la fe que yo le pongo al objeto. ¿Sí? Eso es lo que en últimas cuenta. Y San Benito, pues es por eso, por el tema de la protección. La bruja, los brujos se atormentan a veces al hacerle esa oración. Entonces uno arranca el típico, va de retro Satanás, hace parte de lo que está en la medalla. O uno arranca Cruz Sacra Simiquilus y bota la oración en latín y empieza pues la persona como a retorcerse más. El Ave María en latín y empieza como a atormentarme más. No, esa no, cállese, a esa no. Me ha pasado a mí, que muchas entidades, cuando se lucha mucho entre burlas, insultos, rezos, sacamos la carta maestra y es la Virgen María. Y con esa sí, empiezan a pedir cacao. Empiezan a que no más, no me haga el rosario, no me diga esto. Hace poco atendí una cita virtual de una persona. Yo hago citas también virtuales porque hay gente que pues no puede venir. Y estando en la cita, la persona la dejaron sola. Estuve casi 15 minutos hablando con el brujo en posesión, literalmente en la persona. Estaba sola, no había quien la ayudara, quien la auxiliara, pues yo tenía que seguir, no podía dejarla así. ¿Y cómo la ayudaba si yo no estaba allá? O sea, ¿cómo la agarro? ¿Cómo le hago algo más allá de hablarnos? Y de verdad, en la cita o en el tema de la entrevista, en ese momento tenía una estampa de la Virgen del Carmen al lado. Le dije, mire, entonces mire esto, si no se va a ir. Y hasta ahí llegó la charla. La señora se desmaya y ya volvió, con el solo hecho de ponerle en la pantalla la estampa de la Virgen. Ella vuelve, pues ya hablamos, ya arrancó su proceso, pero fue como otro ejemplo de cómo los objetos sagrados que llama uno protegen a las personas que le ponen fe y atormentan pues a los que no son, por así decirlo, como seres de luz. Padre Julián Carreño, muchas gracias. Ha sido increíble lo que hemos escuchado de usted hoy. Gracias por estar en Historias Paranormales. Me gustaría que les dijera a las personas que quieran contactarlo, buscarlo, dónde pueden tener esa comunicación con usted. Claro que sí, todas las personas pueden encontrarnos en todas las redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Actualmente aparecemos en todas como @reverendo Julián Carreño, con las siglas RVDO, Reverendo Julián Carreño. En todas las redes aparecemos así. O usted coloca simplemente ahí en Google, Exorcista Julián Carreño, ahí le bota de una vez todas las redes, videos, noticias, pues hasta noticias nos han sacado. O sea, usted encuentra todo con el simple nombre. Padre Julián Carreño, muchas gracias por estar en Historias Paranormales con Esteban Cruz.
Gracias por la invitación y a todos también muchas gracias. Y a ustedes que están allá, muchas gracias por habernos visto. Ha sido un podcast bastante interesante, muy interesante. Y queremos decirles lo mismo que decimos siempre. Nos gusta que estén ahí, nos gusta que nos acompañen. Si les gustó el video, denos like. Pronto vamos a hacer un viaje a Egipto. Prepárense, estén ahí pendientes. A ustedes también les queremos decir lo que siempre, siempre decimos, vuelvo a decir. Y es que esperamos que les vaya bien, que todos sus sueños se cumplan, que estén ustedes donde estén, vivan siempre en amor, en felicidad, en cariño con la gente que los rodea. ¿Para qué estar mal? ¿Para qué siempre estar entrando en conflicto si tenemos solo una vida? Creo yo. Puede haber una vida espiritual, pero esta de aquí es la que en ese momento usted está viviendo. Vívala bien, vívala bien. Pásela bien con su familia, con la gente que quiera, con usted mismo, porque nosotros les enviamos ese mensaje. Siga adelante, luche por sus sueños. Y ustedes, estén donde estén, quiero decirles, usted donde esté, yo, Esteban Cruz y nuestro equipo, lo queremos mucho. Muchas gracias por estar ahí.